Bien, muy buenas tardes, Nancy Hernández y Daniela Cerón. Vamos a iniciar el cierre de lo que es el segundo tema del tercer momento, títulos de crédito. Vamos a hablar del último de los propiamente dicho títulos de crédito, el cheque, enseguida de los documentos anexos a lo que son documentos mercantiles sin que sean títulos de crédito. Y al final hablaremos sobre lo que es las sociedades mercantiles. Y de esta manera, pues vamos a sacar adelante la temática del grupo. Bien, hoy es miércoles, arrancamos. Bien, la palabra cheque es una palabra inglesa, es una palabra sajona que proviene del anglicismo check. En su interpretación correcta es check-in, o sea, check-in es recibir o canjear, entrar, salir, check-in, check-up. En lo correcto, la palabra implica valor, es un valor que se entrega a una persona, es un valor que previamente está respaldado por un banco, por una cuenta en una institución de ese tipo, nosotros tenemos depositada cierta cantidad de dinero con la intención de que se pueda trasladar o transmitir o entregar a una persona sin necesidad de cargar el efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que este instrumento de tipo mercantil tiene la función de poderse intercambiar por dinero en efectivo sin que andemos cargando ese mismo dinero. Entonces, en la práctica es un documento, ha sido un documento muy utilizado, pero hoy día es un documento que también está muy falsificado y que pues en la situación de él es muy complejo el que nosotros podamos llegar a hacer una operación en la que no salgamos defraudados por alguna persona. Los cheques regularmente, si llegan ustedes a ver la leyenda, por ejemplo, no negociable, indica que solamente lo va a poder depositar en su cuenta la persona a la que se liberó, su tenedor. Entonces es lo primero que tenemos que ubicar de este documento. Regularmente la leyenda va a esa altura. Si al mismo le vemos la leyenda para abono a cuenta, y no negociable, es la misma situación. Es un documento que va a tener que irse a mi cuenta y que necesariamente ese documento no voy a poder entregárselo en pago a otra persona, sino tiene que ir a mi cuenta bancaria y de mi cuenta hacerse efectivo a las 24 horas. Si es de una institución bancaria diferente a la mía o en el mismo momento si fuese la misma institución bancaria. La sugerencia técnica que regularmente se da en este tipo de documentos, cuando son operaciones grandes o de mucho dinero, es que me expidan un cheque de caja. Y así lo dice la leyenda. Llega a decir aquí cheque de caja. ¿Qué implica esa palabra? Significa que el banco está certificando o garantizando que en esa cuenta bancaria hay el dinero suficiente que está descrito abajo, con la intención de que la persona que lo va a cobrar pueda acudir con esa confianza y al momento de hacerlo efectivo, pues este documento no resulte con alguna trampa, algún truco y su emisor evada el pago del documento. Si el cheque en lo particular no tuviera fondos, la persona que lo emite tendrá que pagar el 20% de este documento a la persona que se lo libró y aparte a la institución bancaria tendrá que darle también un 20% por haber emitido un documento de ese tipo. Al reverso del mismo, a veces al frente, colocan la leyenda de sin fondos y como consecuencia la institución bancaria genera o penaliza al emisor de ese documento. En un juicio ejecutivo mercantil es una acción cambiaria la que yo puedo ejercer, pero
parte del 20%, yo podría cobrar un 6% de interés anual por la mora que me esté ocasionando esta persona. Eso es la acción que yo puedo ejecutar con ese tipo de documento. Seguida, el recibo de pago, bueno, pues es un documento, una constancia de que yo entregué a alguien más un dinero. Si se dan cuenta, aquí ya rellené el documento, ya le puse Puebla, 2020, recibí de Pedro Pérez la cantidad de 500 pesos, regularmente le pone 00 sobre 100 y emitido por el nombre de la persona que lo está librando. Aquí le puse Ángela Mar, el emisor. Es colocar el nombre completo de la persona. La sugerencia es colocar la cantidad. Regularmente se pone 500 pesos, la cantidad que sea, y se pone la leyenda 00 sobre 100 MN. Eso significa que pues, es una cantidad que es moneda nacional. El recibo es un documento formal, es un documento que indica que una persona entregó y otra persona recibió. Y regularmente se extiende por duplicado, aunque en la práctica, en las papelerías, este es un talonario de cheque de pagarés. En la práctica lo que ocurre es que el mismo recibo, al abrirlo, parecido al cheque, trae en esta parte una división aquí, y este contrarrecibo se lo queda la persona que está entregando el dinero, y la persona que recibió el dinero se queda con esta parte, y la persona que entrega el dinero recibe toda esta parte. Eso es lo que podemos comentar de ese documento. El vale es un documento que garantiza que yo le entregué un objeto mueble para trabajo o para en calidad de un préstamo temporal, equipo. Equipo, material o bienes muebles, en los cuales la cantidad del mismo se detalla. En este caso, bueno, vamos a decir que se trata de, en cantidad, vamos a ponerle 1. Es preferible que detalle yo exactamente la cantidad, 1, 2, 3, 4, no sé las piezas que sean. En descripción, bueno, vamos a ponerle también en cuadro de texto, vamos a ponerle, esto proviene de un equipo fotográfico, bueno, vamos a ponerle la letra más pequeña primero, y vamos a escribir 1, equipo fotográfico, o sea que estoy prestando, no sé, Canon Reflex. Detallar el equipo. Si está inventariado, si forma parte del inventario de alguna empresa, alguna escuela, alguna compañía, alguna biblioteca, bueno, le ponemos el inventario del que provenga. Y con eso, ya con eso queda descrito el origen y la salida del objeto. Vamos a hacerlo con letra pequeña para que ahí quede. Letra 12, ahí queda 00. Vamos a ponerle 44. Es un ejemplo nada más el que estamos poniendo para que se quede la constancia de que ahí conseguimos ya detallar. Nombre del solicitante, su nombre, su firma, a qué hora se entregó, quién lo entregó, y con eso queda cubierto. También agregué el formato de la compraventa de un vehículo. Es un documento mercantil y civil a la vez. En él es muy importante que anotemos las características del vehículo, la marca, el modelo, el tipo de vehículo que es, el color, el motor. Hay motores que no son nacionales, son extranjeros, traen un número. Si fuese un vehículo nacional, basta con que aquí le coloquemos la leyenda motor. Le podemos poner la leyenda hecho en México. Está muy grande esto. Vamos a ponerle la leyenda hecho en México. Obvio con letra más pequeñita para que ahí quepa en ese formato. Y si tuviera un número, bueno, pues el número que tenga la factura del vehículo, ahí lo vamos a anotar. El número que tuviera, no sé, un JQLMR, es un ejemplo, para que de esta manera quede asentado que ahí está el dato de ese vehículo. En la serie, pues son los datos que trae la factura y la tarjeta de circulación. Importante, el número de factura que la cheques,
que la escribas acá, qué empresa la emite, si es posible verifica, si no conoces al vendedor, si es que esa empresa automotriz existe, o si esa factura es una factura original y no es una factura clonada, porque ya vimos en la clase pasada que les pegué en el grupo de tercero B, que se pueden clonar formatos de facturas, colocar datos de vehículos y que no sean los mismos, y pues ahí habría un fraude. El tarjetón si lo hay, el folio, las tenencias que me entregan, regularmente cuidar si el vehículo es antiguo o anterior a 5 años, que me entreguen las 5 últimas tenencias o controles vehicular, porque es lo que me reclama la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Finanzas de cualquier entidad del país. Entonces, con eso tendríamos, si el carro tiene verificaciones o no, se marca con X. Y aquí muy importante, sí es muy importante que en este tipo de documento me anoten la cantidad, el precio, pero por favor se haga siempre con letra. Vamos a poner 20,000 pesos. Igual, 00 sobre, vamos a ponerle 00 sobre 100 MN. Y ahí está el precio del vehículo. Se pone arriba con letra, perdón, con número, y abajo se pone con letra. Vamos a jalarlo a donde está. Siempre en una operación acostúmbrense a que la operación vaya anotada siempre con letra y con número. Eso nos da garantía a nosotros de que estamos escribiendo lo correcto y la otra persona no va a viciar la información que yo estoy asentando. Es lo que se sugiere. En la misma tesitura se pone un guión, 20,123.00, y ahí está centrada la cantidad. Y aquí en observaciones, en la compra-venta de un vehículo, sí es muy importante que ustedes escriban qué tiempo le van a dar a la persona que está comprando el vehículo para que el carro, la camioneta, el coche, lo que sea automotor, él pueda o ella pueda hacer el cambio de propietario en la Secretaría de Finanzas. Porque si la persona, como tope, y vamos a verlo aquí, vamos a poner aquí el ejemplo. Si hoy es 03/05 del 20 y estamos a las 14:19 horas, si aquí va a haber una situación, el vendedor es responsable del carro, es responsable hasta esta hora. Después de estas horas, de las 14, ahí arriba es 14, no es a 4. Después de las 14:20 horas del mismo día, 03/05 del 20, ya es responsable el comprador. Pero si el vendedor atropelló a alguien antes de esta hora, él es el responsable de las placas y de lo que se haya hecho con el vehículo, sea un atropellamiento, sea un robo a mano armada, sea un asalto, cualquier situación ilícita, la responsabilidad cae de esta hora. Vamos a ponerle un signo negativo para que signifique hacia abajo. De esa hora hacia abajo, todos los días que están atrás, corresponde la obligación a él. Y de esta hora, vamos a ponerle un signo positivo hacia arriba, corresponde la responsabilidad a la persona que está comprando. Entonces, aquí en observaciones se va a detallar. Le voy a entregar a fulano de tal, le voy a dar 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 7 meses, el tiempo que sea, para que haga el cambio de propietario y se haga responsable de las placas de este vehículo, haga su cambio y me libere de cualquier responsabilidad frente a la Secretaría de Finanzas a las que correspondan las placas del vehículo. La fecha es muy importante que se ponga, por eso es que vemos aquí la hora en la que se está pactando esta compraventa, los datos del vendedor, los datos del comprador. ¿Qué es lo que hago en este tipo de situaciones en este documento? Al reverso, busco la manera de que se saquen copias en las que queden insertas en la parte de atrás del documento que se queda el vendedor y del que se queda el comprador, se queden impresas
copia de los INES de ambas personas por ambos lados, si se puede. Ahí quedan los INES como un respaldo para las personas con la intención de que pues haya constancia de quiénes son el que compra y quién es el que vende. Eso es lo que puedo comentar de ese documento. La factura, pues es un documento como este que puede ser clonado. Este tipo de documentos te los venden, de hecho, si se meten ustedes a Marketplace, en lo que es Facebook, ahí se van a dar cuenta que hay gente que vende o puede, dice refacturar carros, carros que no tengan facturas, ellos los pueden clonar. Eso es un delito, pero lo que se te pide es que te verifiques bien, que la factura sea la correcta, sea en vehículos o en bienes muebles, para que no tengas un problema. ¿Cómo puedes ver lo correcto? Este es un formato antiguo. Los formatos de hoy día ya traen código de barras, ya traen código IQR. Con tu equipo celular lo que tú puedes hacer es bajar la aplicación de lector de código de barras o de código IQR, y al momento de colocarlo te envía a la página web donde está la información fiscal de ese documento. Pero ese es un documento que a partir de 3 años a la fecha ya puedes verificar. Anteriormente no se podía, y ahí es a donde había la clonación de este tipo de documentos. Hasta aquí voy en el contexto de la explicación de lo que es títulos de crédito. Inicio, como consecuencia inicio, que las sociedades mercantiles. La pregunta básica es, ¿qué es una sociedad mercantil? Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas físicas o morales, que constituyen una unidad diferente a ellos. Se trata de trabajar dentro de las sociedades mercantiles en ayuda, en cooperación, con el único fin comercial, y también instaurar a las personas que así lo hagan dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que reconoce diferentes tipos de sociedades. Una de las que más se crean, de las que más se constituyen y como abogado más asesoras, son las sociedades anónimas. Después de ellas, pues vienen las sociedades de responsabilidad limitada. Al final, las sociedades cooperativas. En desuso, por el tipo de problemática que tiene, tenemos a las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones. Todas estas sociedades deben de estar inscritas en el registro público de la propiedad para que tengan personalidad jurídica y para que los socios respondan con relación a terceros o a la sociedad o a la agrupación en general, mediante la inscripción que hagan en el registro público de la propiedad del comercio. ¿Quién te ayuda a constituir o a conformar una sociedad mercantil? Necesariamente el corredor público o el notario público. Y en una escritura pública, lo que vamos a encontrar en ello son diferentes características que vamos a comentar ahorita, pero vámonos a un video con la intención de que podamos verificar qué es el acta constitutiva de una empresa. Veamos el video, por favor. Cuando una persona quiere fundar una empresa, lo que tiene que hacer es asistir con el notario público para comentarle que quiere fundar una empresa. Y al momento de fundar una empresa se tiene que crear un acta constitutiva. El acta constitutiva es el acta de nacimiento de una persona moral. Una persona física, que es una persona humana, una persona común y corriente, un ser humano normal, cuando nace, se registra su nacimiento a través de un acta de nacimiento. En esa acta de nacimiento se declaran ciertas cosas: quiénes son sus padres, dónde nació, a qué hora nació, cuál es su nombre. En el caso del acta constitutiva, es el acta de nacimiento de una empresa y en ella se colocan varios elementos como en el acta de nacimiento de una persona física. Ahorita vamos a verlos más a detalle. Esto debe de hacerse ante el notario público, quien es el que va a realizar la protocolarización ante el gobierno y basado en las leyes de cada país.
El contenido del acta constitutiva es el objeto de la sociedad, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. La razón social o denominación, que son los nombres que va a tener la empresa, se tienen que aportar 3 nombres para que alguno de ellos sea escogido. Aquí en el caso de México, estos nombres se registran ante la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía exige que ese nombre sea único y que no sea repetido para que no exista ninguna clase de confusiones con otro tipo de empresas. También se va a definir la duración y se va a definir también el importe exacto del capital social. En otra cápsula veíamos, en la cápsula de activos, pasivos y capitales, veíamos que el capital social es la aportación que hace cada uno de los socios. En el caso de una empresa van a existir cierto número de socios dependiendo su tipo de sociedad. Entonces, regresando un poquito al objeto de la sociedad, el objeto de la sociedad debe de describir de manera detallada, muy detallada, todo lo que la sociedad va a hacer o todo lo que va a poder hacer esa sociedad. No hay límite en la redacción de la descripción y es importante entender que este objeto de la sociedad delimita las funciones de la sociedad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando yo delimito las funciones de mi sociedad, si hay una función o alguna actividad que no está delimitada en el objeto de la sociedad, posteriormente mi empresa no va a poder realizar esa actividad. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, si yo tengo pensado que mi empresa algún día va a conceder franquicias, va a tener subsidiarias o distribuidores y no lo defino en el objeto de la sociedad, posteriormente no voy a poder realizarlo, porque mi empresa no va a estar facultada para realizar esas actividades. Lo mismo sucede si quiero ser, por ejemplo, proveedor de servicios ante el gobierno federal, estatal o municipal. Si no lo delimito en mi objeto social, no voy a poder realizarlo más adelante. Si yo también tengo pensado algún día importar, exportar, arrendar, comprar, vender, fabricar, diseñar, licenciar, registrar alguna marca propia, tengo que delimitarlo en mi objeto de la sociedad. Por eso es bien importante que cuando se vaya a crear una empresa, se contemple todo lo que se piensa hacer con la empresa y todo lo que incluso no se piensa hacer, porque uno nunca sabe cuál es la dirección de cada una de las empresas y cuál es lo que va a funcionar más adelante. Aunque se tenga un plan de negocios, aunque se tenga un plan definido de qué pretendemos hacer con la empresa, posteriormente no sabemos con qué tipo de situaciones nos podemos encontrar y probablemente llegue a suceder que la empresa empiece a realizar actividades que nunca ni siquiera nos imaginamos. Entonces, para no tener ningún problema, hay que describir perfectamente el objeto de la sociedad. Y para eso el notario público nos puede apoyar. De esta manera, el video trae por sentido explicar los requisitos que debe de contener la escritura pública en la que nosotros constituimos a una empresa, a una sociedad mercantil. Reitero, puede ser ante notario público este trámite o ante un corredor público. Como decía el video, lo primero que tenemos que llevarle a la mano al fedatario público es el nombre de aquellos que van a intervenir, nombre completo, que son los generales, sería el nombre, domicilio, estado civil, edad, domicilio, dónde nació, su CURP, RFC, la nacionalidad de esta persona. Aparte de ello, se debe de precisar si es una persona física o es una persona moral. Si fuese una persona moral, el acta constitutiva y las identificaciones de los socios. Mínimamente, este tipo de empresas, la ley nos marca que deben de existir 2 personas que le integren, que le conformen. El objeto de la sociedad, que es lo que decía esta persona en el video, es muy importante que lo asienten ustedes de manera general, que ustedes narren, aunque se van a dedicar a una parte del comercio pequeña, abran ese parteaguas, ese abanico, para que quede considerado todo aquello que va relacionado al tipo de evento que ustedes hacen en cuanto a arrendamiento, compraventa, dación, donación, etcétera, 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 para que la empresa
no quede limitada. No coincido con el emisor del video porque en un momento dado, si el objeto de mi empresa queda limitado, yo lo puedo modificar, lo puedo ampliar, pero me va a costar más dinero. El notario me va a cobrar para que en un acta de cesión yo abra mi esquema de trabajo. Lo importante es que yo me presente con el notario, le indique a qué me voy a dedicar y el notario o el corredor público me extienda el abanico y me diga todo lo que yo puedo llegar a hacer. Y ahí puedo colocar pues aún lo que yo no haga para que si me cae un negocio en esa tesitura, tenga yo como poder el dedicarme al mismo. La razón social o denominación, efectivamente la Secretaría de Economía es la que se encarga junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de verificar la denominación, aquí no se llama nombre, aquí se llama la denominación que la empresa va a tener para que no exista en el país alguna que se llame igual que nosotros. Es una especie de registro del Estado Civil de las personas, pero aquí se llama registro de personas morales. Me dan una constancia y con ese documento yo puedo acudir ya al notario para que el notario me haga la protocolización del acta. Importante, no lo hago yo. Este trámite lo hace el notario público. La duración de una empresa. El tope que una empresa o un sindicato o una asociación civil tiene es de 99 años. No hay 100 años. No, yo no he visto ninguna empresa que en 100 años tarde como tal. Lo que se hace cuando se vencen los 99 años es generar una prórroga. Y en esa prórroga lo que existe es que continúa otros 99 años las empresas. Y sí lo hay, eso sí lo he visto. Importe del capital social. ¿Cuánto dinero van a colocar cada uno de los socios para que funcione, para que esté operando la empresa que se está constituyendo? En el punto número 6, si ya en el 5 dijimos cuánto dinero va a haber en el capital social, también en el punto 6 vamos a anotar cuánto dinero va a aportar cada uno de los socios o cuántos bienes y el valor de cada uno de ellos y el criterio para evaluar cada uno de los bienes que va a tener en la integración del capital de la misma sociedad. El domicilio legal de la empresa es para efectos fiscales, para efectos civiles, para efectos laborales, dónde va a ubicarse la empresa. La manera en la que se va a administrar las facultades, la sociedad, las facultades de o los administradores. Cuiden mucho esta palabra. Por favor, que cuando se constituye una empresa en la que ustedes participen, verifiquen el dominio de la empresa o de los objetos o del dinero o cuentas o bienes, no debe de quedar en manos de una sola persona, porque si queda en manos de una sola persona, él o ella vende y ustedes no se dan cuenta. Afortunadamente, el notario público lo que hace siempre es informarnos esto y nosotros colocar candados para que 2 o 3 o el pleno de la junta de accionistas o de administradores sean las facultades para vender muebles o inmuebles de las empresas. En el nombramiento, el número 9 de administradores, en cada uno de ellos, o la designación de quién va a ser el que va a llevar la batuta en la empresa, es muy importante también que haya un candado, debe de haber un protocolo, una forma de llevar a cabo esto mediante una votación, donde haya por lo menos una mayoría de personas que vayan a determinar el quién va a decidir esto, incluso en el dominio también, porque regularmente te ubican, por ejemplo, el ejemplo puede ser, si hay 4 personas, cerciórate de que esté dividido 2 y 2 y que no haya voto de calidad, sino que hasta que haya un desempate, porque si hay voto de calidad ya perdiste, o si hay 5 personas, cerciórate de que la quinta persona tenga voz, pero no tenga voto, para que se dé siempre el voto diferenciado, porque si las personas tienen mayor aportación, lo que va a ocurrir es que en una votación, pues se va a perder. Y al perderse, lo que ocurre es que no va a haber, pues me van a robar. Si son hermanos, ya quedé fuera. Como socio, ya quedé fuera. La manera en la que se van a distribuir los bienes también, es importante que se narre. El importe del fondo de reserva, es decir, si metemos 100 pesos,
El tope para mantener en la empresa son 25 pesos. Eso es el fondo de reserva, la cantidad mínima que debe de haber en caso de pérdidas. Después de ello, los casos en los que se puede disolver de manera anticipada la empresa, las bases para liquidarla cuando la empresa quiebra, quién va a ser el liquidador y cómo se va a elegir el liquidador. Obviamente también en los estatutos, cómo se va a organizar la empresa, cómo va a funcionar, y después de ello, en el funcionamiento, es necesario también que les diga que, bueno, si una empresa nace después del 1 de enero, ese año fiscal, ese año social, la empresa va a funcionar hasta el 31 de diciembre y ya se regularizará los años subsecuentes del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Así es como funciona. En la sociedad también es muy importante que digamos cómo puede disminuir o aumentar el capital social, incluso si se pueden vender acciones, si pueden entrar más accionistas y lo que está subrayado con rojo. La representación legal, ¿quién la va a tener? Pero nuevamente aquí asentar sin facultades de dominio. Eso es muy importante que lo tengan claro. Dominio es venta, dominio es pertenencia, dominio es mío. Sin que yo, si dijera las facultades, sin rendición de cuentas, ya me molé, porque esa persona va a poder vender sin que yo le diga nada. Y si todavía le agregan sin rendición de cuentas porque pagó o depositó o enteró antes de las cantidades que se van a vender, esa persona ya es la dueña de todo. Bastan 3 o 4 palabras para que cambies el sentido de todo lo que el acta constitutiva dice. Aportaciones de bienes se van a entender traslativas a los bienes y traslativas de dominio, es un tema que también es importante. Cómo el socio se va a repartir las ganancias, obviamente es proporcional a las acciones. En el caso del socio industrial, si él aporta sus conocimientos a la sociedad, sean técnicos, científicos, artísticos o periciales, bueno, a él le corresponden ganancias, el 50% de ellas, pero no le corresponde en pérdidas nada, solamente en ganancias. Si son varios los socios industriales, pues se va a dividir ese 50% entre todos ellos. Y como ya dije, pues si hay pérdidas, a ellos no les corresponde generar una pérdida. Enseguida me toca hablarles de cada una de las 6 especies de sociedades mercantiles. Ya no traigo tiempo, me quedan 4 minutos. Aquí quisiera detener la clase para efectos de retomar en la siguiente sesión el cierre de lo que son sociedades mercantiles. Nos vemos, por favor, el día viernes. Muy agradecido y muy buena tarde, Daniela. Gracias. Buena tarde. Gracias.